Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, una de las cosas más importantes que el Señor dijo era precisamente que al que más se le da, más se le demanda. Esta tarde venía emocionado de poder compartir acerca de la adoración, pero un tema que Dios nos había dado, pero no puedo hacerlo porque Dios me cambió el tema y tuve que a la carrera poner algunos versículos diferentes. Pero lo que me interesa es lo que Dios tiene para tu vida, y Dios tiene un mensaje claro. Muchos de nosotros nos volvemos infértiles en el Señor. Puede ser una persona que sepa hacer negocios. Esta mañana estaba reunido con una persona que es muy creativo y hábil para hacer negocios. Rápidamente le funcionan porque tiene mucha creatividad y ve cosas que otros tal vez no la logran mirar. Pero él, todo lo que hace se ha vuelto como productivo, y es como un rey Midas: lo que toca se vuelve oro, ¿verdad? Pero lo tremendo es que es muy productivo, pero nosotros somos llamados, en medio de todo lo que Dios nos tiene haciendo aquí en la tierra, debemos entender que hay una producción que como hijos de Dios tenemos que llevar en su reino, y debemos abandonar toda infertilidad espiritual que la iglesia está cayendo. Muchos estamos preocupados porque Dios cumpla mis sueños, pero al salir en las calles vemos gente con machetes haciendo malabares, vemos gente con pelotas haciendo malabares, vemos gente en las esquinas y muchos viviendo vidas vacías, cuyo objetivo es tal vez chupar, disfrutar de la vida, disfrutar de mujeres, disfrutar de caballeros, pero siempre vacíos. Pero hay gente que Dios está inquietando para llevar su voz a esos lugares donde hay gente vacía dentro de su corazón. Y Dios te ha escogido como un hijo, como una hija, llamado a producir. Y producir no para lo temporal, sino producir para lo eterno. En Mateo capítulo 13 y versículo 1. Quiero que leamos una buena parte del capítulo 13 de Mateo. Así es que búscalo en tu Biblia si lo tienes, y si no, pues puedes verlo en pantalla. En Mateo capítulo 13, versículo 1, dice: más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. ¿Cómo estaba la gente escuchando a Jesús? De pie, ¿verdad? Estaba de pie. Qué interesante. Mateo 13:3 dice: contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda. Diga conmigo, poco profunda. Ok, no lo diga pues. Con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. ¿Alguien se anima a decir poco profunda? Muchas gracias. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron
y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. Cuando vean lo que hago, no entenderán. Algunos estarán pensando ahorita: qué injusto. Pero el Señor explica la razón en el siguiente versículo. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, puede decir conmigo: raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Diga conmigo: producen. Producen al 30, producen al 60, producen al 100. ¿Cuántos quieren ser productivos para el Señor? En la palabra encontramos que para ser productivos en el reino es un asunto que tiene que ver con la condición del terreno de nuestro corazón. ¿Ya se dio cuenta? Toda la parábola del sembrador al final nos está hablando del terreno de nuestro corazón. Yo puedo predicar acá y darte un mensaje muy bíblico, pero si tu corazón está cerrado y endurecido, difícilmente eso va a llevar fruto y te va a volver productivo. Esta tarde rápidamente quiero que examinemos cómo volvernos productivos a la luz de la palabra, productivos para el Señor. Y el Señor les dijo algo muy importante en el versículo 11 del capítulo 13.
¿A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo? Les contestó, pero a otros no. No es que Dios sea injusto. Para volverte productivo, en primer lugar, debes ser alguien que cultive la intimidad con Dios. Lo voy a repetir. Para volverte productivo en el reino de Dios, debes volverte alguien que cultive la intimidad con tu Señor. ¿A qué se refiere, mi hermano, con cultivar la intimidad con el Señor? Bueno, la relación con Dios, aparte de congregarse, tiene que ver con tu vida secreta delante del Señor. Puede ser que en lo secreto usualmente tú hagas cosas que no son del todo honrosas. Está comprobado que la mayoría de gente en lo secreto, cuando no está teniendo intimidad con Dios, está pecando. La mayoría de gente en lo secreto, cuando no tiene intimidad con Dios, es un lugar que aprovecha para hacer cosas que muchas de ellas son vergonzosas. El Señor advirtió de eso y dijo: todo lo que el hombre haga en lo secreto será conocido en lo público. En un momento no hay nada que quede en lo oculto, nada. Por eso es que lo que le conviene al hombre es ser transparente, ser genuino, ser verdadero y no ser orgulloso, porque el orgullo nos detiene de confesar nuestras faltas. El orgullo nos detiene de confesar nuestros errores. El orgullo, nos detiene de ser como Jesús. Por cierto, no se pierda el martes la continuación de la serie Ser como Jesús. Vamos a encontrar un secreto acerca del sufrimiento que estuvimos comenzando a ver la vez pasada. Pero ¿será que Dios quiere mi sufrimiento? ¿Será que valdrá la pena eso y que sufriré toda mi vida? No. Ahí vamos a verlo y no se lo pierda, por favor, el martes. Pero volviendo al punto, para ser productivos es importante entender que Dios le revelaba a sus discípulos porque los discípulos decidieron seguirle, decidieron obedecerle, decidieron tener intimidad con él. Hay una gran diferencia. Dios no tiene favoritos, pero Dios sí tiene gente íntima. Dios no tiene favoritos, pero Dios conoce quienes le aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dios no tiene favoritos, pero el que busca, encuentra. El que toca la puerta, se le abrirá. Y el que simple y sencillamente no quiere tener intimidad con Dios, muy probablemente lo que está teniendo es intimidad, pero con algún otro personaje. Y realmente somos llamados a cultivar esa intimidad con Dios. Eso me refiero, puede ser que no comience de una vez de una manera muy fogosa, pero es como una relación con una pareja. Comienzas a platicar. A mí me gusta, le dices, el té verde. Y él dice: no, yo de té no me hables, que a mí no me gustan los tés. A mí me gusta la gaseosa, pero no te hace. Y empiezas con una pareja a platicar. Y es como se genera una intimidad. Empiezan a conocerse, empiezan a hablar de las cosas que a uno le gusta, que el otro no, de las cosas que uno aborrece, que el otro también, pero también empiezan a conocer debilidades, empiezan a abrir su corazón. Así se desarrolla una intimidad. De hecho, la palabra intimidad obviamente viene de íntimo. Íntimo significa, viene también de estar unido. Y es interesante porque una palabra como intimidad nosotros la debemos relacionar con estar unido, en este caso a nuestro Padre, a nuestro Señor, de tal manera que podamos abrirnos completamente con Él y no repetir 20 Ave Marías y 15 Padres Nuestros como tal vez a mí me enseñaron, sino realmente desarrollar una comunicación en la cual yo pueda ser totalmente transparente con Él y aún en mi debilidad confesar mi pecado, confesar mi debilidad y pedirle a Él las fuerzas
para no caer en tentación. Amado hermano, los discípulos fallaron a pesar de estar cerca del Señor. Porque una persona que tiene intimidad no significa que en un momento determinado no pueda fallar. Pedro estuvo cerca del Señor, pero lo negó. Pero el hecho es que cuando Pedro negó, te diste cuenta de la intimidad que tenía con él. Porque cuando el Señor lo voltea a ver con ojos de misericordia, no con ojos de te lo dije, sino con ojos de amor. Cuando pudo haberlo visto con ojos de te lo dije, con ojos de odio, el Señor lo volteó a ver, se va a sentir mal. Pedro lo volteó a ver y Pedro dice que lloró. Y lloró precisamente porque se dio cuenta que el Señor conocía su corazón y que lo que le había dicho que iba a pasar exactamente fue lo que pasó. Amado hermano, antes de ser productivos y efectivos en nuestra producción al 30, al 60 y al 100, para el reino de Dios debemos cultivar intimidad con el Señor. De hecho, te das cuenta que Él les dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Porque intimidad con Dios no solo tiene que ver con abrir tu corazón a Él, sino abrir tus oídos para escucharlo a Él. En el lugar secreto tú puedes cultivar el escuchar la voz de Dios. De hecho, eso es de lo más poderoso que podemos hacer. Hace algún tiempo me tocó traducirle a un americano que vino a enseñarnos a desarrollar la práctica de escuchar la voz de Dios. Y me llamaba la atención que él decía, él se puso necio en, si se puede usar esa palabra, en que Dios habla. Sea como sea, Dios te va a hablar. Entonces él dijo: me voy a bajar por aquí, medio de tanto cable. Me rehúso a creer que Dios que creó el oído no escuche, y me rehúso a creer que Dios que creó la boca no hable. Y entonces ellos comenzaron y dijeron: Señor, no me levanto de este lugar sin que me hables. Y entonces le preguntó al Señor: Señor, ¿qué piensas tú de esto? Y como no oía nada, le preguntó: Señor, ¿por qué no oigo tu voz? Y fue firme. Y como dice la Biblia, que la fe es certeza y convicción. Él llegó con convicción y le dijo: de aquí no me levanto si no me das una palabra, si no me hablas. Entonces, y él buscó esa intimidad con el Señor. Entonces cuando le preguntó: Señor, ¿por qué no oigo nada? Entonces empezó a escuchar. Y el Señor le dijo: tu corazón ha estado endurecido. Y le dijo: solo estás pensando en ti, pero a tu esposa no la tomas en cuenta. Y empezó a hablarle el Señor. Y él se dio cuenta, hermano. Y él ¿qué cree que fue lo primero que hizo cuando salió de ese lugar? Fue arreglarse con su esposa. Y hermano, la siguiente vez que llegó a intimidad con Dios, le preguntó al Señor y rápidamente Dios le habló. Y hermano, y que Dios habla así como ultratumba: así harás, David. No. ¿Sabe que a veces Dios habla audiblemente? Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de imágenes, Dios habla te muestra la realidad de tu corazón. Y hermano, eso es algo tan necesario hoy, en este tiempo, que nosotros cultivemos para volvernos productivos en el reino de Dios. Porque estamos expensos cuando no buscamos la intimidad con Dios. Estamos a expensas, de cultivar intimidad con otras cosas. El Señor les dijo: a los que escuchan mis enseñanzas. Por eso es importante en la intimidad escuchar la voz de Dios. Se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. ¿Cuántos quieren tener conocimiento en abundancia? La Biblia dice que eso es lo más valioso, el conocimiento de Dios. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Pero ¿quiénes son los que no escuchan? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Tú puedes estar aquí, pero no estar aquí. You know what I mean? Tú puedes estar aquí, pero en tu mente, a ver si cuando termine el culto me manda un mensajito: fulano de tal o fulana. Tu mente puede estar en otro lado, pero puede ser que estés
puede ser que me mande un mensajito, pero lo más importante es, ahorita yo ya apunté que esta semana voy a empezar a cultivar la intimidad con mi Señor como nunca antes. Hermano, porque lo que te va a hacer fuerte no es solo venir a la iglesia. La iglesia sí sirve, es básico, pero tu intimidad con Dios, oh hermano, te va a volver productivo. Ya no va a ser solo lo que otros te puedan venir a decir. Tú vas a venir con revelación de Dios acá y con poder de Dios también para ser usado para la obra del ministerio. Y no solo en la iglesia, sino allá donde Dios te tiene siendo de influencia. Hermano, cuánto necesitamos esa intimidad. Por eso uso estas parábolas, porque ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. Pero mira esto, la profecía de Isaías se estaba cumpliendo. ¿Cuál era? Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Amado hermano, él estaba describiendo a los fariseos que odiaban a Jesús. Les hablaba en parábolas porque sus corazones estaban endurecidos. Es decir, no es que Dios no quisiera que entendieran la palabra. El problema era que no querían entender la palabra porque no amaban a Dios. Se amaban a sí mismos y querían rechazar al verdadero Mesías que estaba delante de ellos. El corazón se había endurecido. Una de las cosas que te van a estorbar para ser productivo en el Señor es si permites que tu corazón se endurezca. ¿Cómo se endurece el corazón? El corazón se endurece cuando en medio de las pruebas que el Señor permite, tú no reaccionas de una manera espiritual, sino de una manera carnal. El corazón se endurece. Eso fue lo que pasó con los fariseos. ¿Cómo lo sabe usted, hermano Ricardo? Porque eso fue lo que los fariseos hicieron. El Señor vino, hizo milagros, maravillas, prodigios, pero ellos decían, ¿cómo es posible? Eso lo hacen en el nombre de Satanás. Y empezaron a rechazar lo que venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque ellos tenían envidia del maestro, porque ellos pensaban que él les iba a quitar su lugar, porque en su corazón lo que había era egoísmo y solo pensaban en ellos mismos y no querían amar a Dios. Entonces, el corazón de uno se puede endurecer en medio de una prueba porque las cosas no salen como nosotros esperamos. Por cierto, un día de estos, ya le confirmaré la fecha, pero va a venir el pastor Sergio Frati. Él acaba de escribir un libro que se llama ¿Y si Dios dice que no? Hablando de la soberanía del Señor. Sé que va a ser de bendición y va a traer el libro, así que prepárese para esa bendición. Entonces, a veces en medio de la prueba, cuando las cosas no salen como yo esperaba, nuestro corazón se endurece. Y cuando tenemos un corazón endurecido, no somos efectivos en producir. El Señor no les dio revelación ni entendimiento a ellos, a los fariseos, porque habían endurecido su corazón, porque simple y sencillamente no daban lugar al reporte del Señor. Ellos decían, no, el Mesías va a venir como un rey, el Mesías va a venir diferente, este no puede ser el Mesías, este no puede ser, y lo rechazaron y no dieron lugar. Algunos como Nicodemo empezaron a conocer un poco mejor, pero la mayoría de ellos endurecieron su corazón. Amados hermanos, la iglesia con un corazón endurecido no puede producir como Dios manda. Benditos son los que ven y sus oídos porque oyen. Entonces, ver y oír comienza con un corazón correcto. Para poder recibir de parte de Dios y ser efectivo en producir, tenemos que examinar la condición de nuestro corazón. Tenemos que examinar las intenciones de nuestro corazón. El Señor empieza a explicarles la parábola y me llama la atención como se trata de ser productivos y lo que estorba para la producción es la condición de nuestro corazón. Mire lo que sucede. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. En primer lugar, oiga, si usted no entiende
dice, viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Hay cosas que de repente vemos en la palabra y no entendemos. Dice la Biblia que había un etíope que estaba leyendo el libro de Isaías. Y cuando estaba leyendo Isaías, de repente Felipe fue mandado por el Espíritu a estar ahí con él. Y él le pregunta, ¿qué lees? Pues leo esto de Isaías, pero no entiendo. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y dice la Escritura que Felipe lo guió. Por eso es importante nosotros buscar del Señor, pero también de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da revelación. Muchas veces nosotros queremos entenderlo en el intelecto, pero no se trata de entenderlo de una manera intelectual, sino de entenderlo en el Espíritu. Y es de las cosas que suceden en la intimidad. En la intimidad tú le puedes decir al Señor, Señor, no entiendo esto, porque ahora el Espíritu Santo está dentro. Y el Señor te puede traer revelación de un versículo en particular. Como me pasó en un momento determinado con la adoración. Yo veía la adoración en la Biblia, pero hace muchos años cuando hablábamos de adoración era sinónimo de música. Pero cuando yo veía la adoración, la palabra adoración, no veía música alrededor. Pero el Señor, por su Espíritu Santo, te muestra, no, es que adoración no tiene que ver con música, sino tiene que ver con un corazón que se rinde completamente al Señor, que entrega su voluntad. Empecé a ver el ejemplo de Abraham. Y el Espíritu Santo te explica, te lleva poco a poco. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo entendimiento. Por eso es importante también congregarse para que Dios nos amplíe la perspectiva y que el enemigo no venga y arrebate la semilla que fue sembrada en el corazón. Porque si arrebata la semilla no puede ser productivo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pedirle al Espíritu Santo entendimiento, tener una relación de intimidad con el Señor que nos permita oír su voz, y lo que no entendemos preguntarle. Puede preguntarle a un pastor, sí, pero qué lindo es cuando Dios mismo te revela. ¿Cuántos han experimentado esa revelación de parte del Señor? Ahora, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Qué bendición, mi hermano, el mensaje del... Recuerdo una vez que alguien me dijo, mi hermano, qué bendición. Creo que hablamos acerca de la envidia, fue. Qué bendición el mensaje. Pero imagínense, sale y a los 3 días envidiando que a otro le dieron el puesto que quería. ¿Qué pasó? Semilla sobre tierra rocosa. Lo recibe con alegría, pero mire, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por querer la palabra de Dios, caen. Muchas veces, y tenemos que ver, no solo es el entendimiento, sino número 2, las piedras representan problemas o persecución por causa de la palabra de Dios. Vamos a lo primero, los problemas. ¿Quién no tiene problemas? Levante su mano. Muchos de nosotros en medio de los problemas, vienen los problemas y vienen a ser como esas piedras. O sea, recibimos la palabra con gozo, pero a la larga, cuando vienen los problemas, no echamos raíces por causa de esos mismos problemas, de no resolverlos a la luz de la palabra, y no nos volvemos productivos. Esa semilla se muere, esa semilla no da fruto. Y Dios nos ha llamado a entender de que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos vencer como Cristo venció. Él venció a través de la fe. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esa palabra confiad tiene que ver con fe, tiene que ver con paciencia. Confiad, yo he vencido al mundo. No se puede vencer al mundo solo, separado de Cristo. No se puede vencer al mundo sin tener una relación personal con Jesús.
No se puede vencer al mundo ni los problemas sin estar pegado a Jesús. Muchos de nosotros creemos que podemos en nuestras propias fuerzas, pero a la larga esos problemas puede ser que sea como aquella persona que quería subir a la laguna, o era una poza donde llegaba un ángel y ayúdeme usted, ¿cómo era? Una vez al año creo que pasaba, y llevaban un enfermo y era sanado aparentemente. Pero muchas veces nosotros somos como esas personas. Ese paralítico no podía llegar y tenemos una esperanza de hacer como otros lo hacen, pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, amado hermano, no necesitamos de otras ayudas, porque Jesús lo puede todo. No hay nada difícil para él. Amado hermano, problemas, no habrá nadie que no va a tener problemas, pero aprende a sacar las piedras. Aprende a sacar las piedras de tu corazón. El terreno representa nuestro corazón, pero a veces vienen piedras. ¿Qué hacía Jesús cuando los fariseos le decían cosas? El Señor quitaba las piedras. El Señor no se clavaba en eso. El Señor acudía al Padre. ¿Cómo se quitan las piedras, amado hermano? Bueno, nuevamente volvemos a la intimidad. La Biblia dice que no hay absolutamente nada que Dios no permita en nosotros que nosotros podamos salir vencedores. Si Él permitió un problema en tu vida, es porque Él sabe que en ti está todo lo que necesitas para salir victorioso. Y dice la Escritura, también son perseguidos por creer la palabra de Dios. Probablemente algunos digan, esto no lo estamos viendo mucho, pero en otros países sí se está viendo más. Pero de alguna manera también, cuando los amigos que tienes a tu alrededor pueden burlarse de ti, pueden burlarse de tu fe, pueden burlarse de tus creencias en Cristo, pueden burlarse de que tú te abstienes de ciertas cosas, pueden burlarse que tú no quieres el sexo libre como otros lo proclaman por la carnalidad de ellos. Y hay un tipo de persecución cuando tú verdaderamente te quieres guardar en pureza para el Señor. Entonces hay gente que cuando tienen esa presión ceden, y entonces ya no se vuelven productivos en el reino, porque esas son piedras. Di conmigo, quita la piedra. Dile al que tienes al lado, quita la piedra. ¿Y cómo se quitan las piedras? Bueno, obviamente de la mano de Jesús, de la mano del Señor. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. Satanás no quiere que tú seas productivo. Satanás quiere, por el contrario, que tú seas una persona infértil. De hecho, Satanás ha proclamado infertilidad para la iglesia. Pero esta tarde desautorizamos toda infertilidad en el cuerpo de Cristo. Y dice las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Vamos por partes. Las preocupaciones de esta vida desplazan el mensaje de Dios. Hermano, conozco gente que se ha expuesto a la palabra de Dios, gente que dicen amén, gente que hasta han predicado la palabra, gente que usted las ve y dice que gente más tremenda, pero en medio de cuando vienen los problemas le dan la espalda a Dios. Cuando vienen los problemas y las preocupaciones de esta vida, y mire, puede ser que hayan sucedido situaciones injustas, como aquella mujer que le cobraron lo que no tenían que cobrarle y le tocó estar cargando por un pago de algo que no era culpa de ella. Pero ¿usted cree que Dios no conoce nuestras preocupaciones? Definitivamente las conoce, pero nuevamente volvemos a la intimidad.
Filipenses capítulo 4, versículo 6, no nos vamos a cansar de repetirlo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 es uno de los versículos más poderosos que el Hijo de Dios debe de memorizarse en cuanto a las preocupaciones de esta vida. Filipenses 4, 6 dice: no te preocupes por nada. Puedes ayudarme a profetizarle al que tienes al lado: no te preocupes por nada. Dile al del otro lado para que no se enoje: no te preocupes por nada. No te preocupes por nada, pero si hay una parte que nosotros tenemos que hacer. No, ya no le digas eso, pero ¿qué dice? No te preocupes por nada, pero ora por todo con acción de gracias. Diga conmigo: oración, acción de gracias, intimidad otra vez. Entonces, en las preocupaciones de esta vida, la persona se vuelve improductiva si no ora. En las preocupaciones de esta vida, la persona se vuelve improductiva si no es agradecida. Hay gente que no es agradecida. Y vaya cómo afecta el no ser agradecido con Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 2 que los seres humanos se descarriaron, hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y sabe cuál es la razón que da por qué se descarriaron? ¿Por qué Dios los entregó a una mente reprobada? ¿Sabe cuál es la razón que da? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Lo voy a repetir, dice Romanos capítulo 2, usted lo puede buscar en su casa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Qué lindo el grupo de alabanza, qué bonito el tiempo de alabanza. Pero ellos se están ensayando, están preparando para darle gloria al Señor como Él merece que se le dé gloria. Ellos saben que va más allá de la excelencia musical y técnica. Tiene que ver con guardar tu corazón. Tiene que ver con guardarte en pureza para Dios. Tiene que ver con cuidar tu lugar secreto, cuidar lo que haces en lo oculto, guardarte de pecado. ¿Sabes? Dios va a permitir situaciones donde tú tengas que tomar una decisión. Ayer predicaba en una vigilia y les preguntaba a la gente: ¿ustedes creen que cuando el Señor puso el árbol en el huerto, Él sabía que iban a caer? ¿Qué cree usted? Es omnisciente, ¿verdad? Y si sabía que iban a caer, ¿no será como ponerles una cascarita? ¿Y qué sentido tenía si ya sabía que iban a caer? Buena pregunta, ¿verdad? En el Señor hay que hacerse preguntas. Y usted no tenga miedo de preguntar. Pregúntele al Señor. Pero ¿sabe qué? Que no se trataba de que vayan a fallar. El Señor sabía que iban a fallar. Lo que Él esperaba era humildad, reconocimiento. Como niños, el Señor les pregunta: ¿acaso comiste del fruto de...? Hasta ahí va todo bien. ¿Comiste del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que te dije que no comías? ¿Lo hiciste? Como cuando le pregunta a la mamá al niño: ¿tú agarraste el chocolate? No. Y un gran dolor de estómago después. ¿Y qué nos cuesta decir la verdad? ¿Qué nos cuesta confesar el pecado? ¿Qué nos cuesta decir sí, yo lo hice? ¿Qué nos cuesta ser responsables? ¿Qué nos cuesta ser honestos? Entonces, mira, Dios ya sabía, pero la prueba era si ellos confesaban por su propia lengua. Eso era todo. Sí, Señor, yo tomé del fruto. No lo pudieron hacer, no lo hicieron. Y hoy este mundo está afectado por ese mismo orgullo, por ese mismo querer ser Dios y ser como que no pasa nada y no ser gente humilde. Por eso es que Jesús, si algo dijo: imítenme, dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso es que si tu corazón no está correcto, no vas a poder ser productivo con el Señor. Por eso es que el Señor les explicó a los discípulos: estos fariseos tienen el corazón endurecido, ustedes no endurezcan su corazón. Entonces viene y les dice: tengan cuidado, porque su corazón, las preocupaciones de esta vida, puede desplazar el mensaje. Entonces, aunque tengamos preocupaciones,
Dios lo que quiere es que en medio de esa preocupación oremos, oremos, oremos y le demos gracia. Le demos gracias, le demos gracias, le demos gracias. Usted le ha dado gracias al Señor por la escasez en algún momento. Hoy dijo Diego, dijo, gracias Señor por la escasez. Que me gustó eso. Gracias Señor por la escasez. A veces Dios permite escasez. Hay gente que, como José, que estaba en la cárcel. Yo me imagino a un José que no estaba quejándose. Yo me imagino a un José que dijo, gracias Señor porque estoy en la cárcel. Porque este no es mi capítulo final. Este es un capítulo de mi vida, pero hay un capítulo, un final feliz para mí que está ahí adelante. Puede ser que estás pasando un capítulo difícil, pero no es el final de tu libro. Dios tiene un final feliz para cada uno de nosotros si aprendemos a tener un corazón correcto delante del Señor. Entonces voy terminando, pero mire, dice también que otra cosa que apaga el mensaje, que desplaza el mensaje y que nos vuelve improductivos es el atractivo de la riqueza. Dicen que el que no ha tenido y llega a tener, loco se puede hacer. Y nosotros somos buenos para juzgar de repente a los que tienen, qué bárbaro, ese que avaro, qué bárbaro, pero porque no hemos tenido muchas veces. Pero cuando ya viene para nosotros, porque tal vez de las pruebas más difíciles no es solo la escasez, sino la abundancia. Hay un versículo en la palabra que dice, no me des mucho ni poco, sino lo necesario. Amado hermano, Dios puede darte mucho, Dios puede darte abundancia, pero qué triste que te dé abundancia y tu corazón no esté correcto. El atractivo de la riqueza puede desplazar el mensaje de la palabra. Hay gente que viene a la iglesia. Hace como 2 semanas estuve en Washington y el pastor que estaba en la iglesia se ministró conmigo. Hermano, me decía que estos hermanitos ya agarraron otro trabajo, porque ahí salió un hermano que tenía un trabajo para varios y hoy me vació aquí, mire hermano, y ya tenían 2 trabajos, pero un tercer trabajo. No, hermano, es que usted sabe que la situación, dice, y muchos, no es que realmente lo necesiten para pagar allá, sino que muchas veces, aunque acá también se da, muchas veces lo que hacen es que como pasaron situaciones de escasez, quedó en su corazón un endurecimiento y rencor contra Dios y dicen, una vez me puede pasar, pero ahora cuando yo voy a aprender a ganar dinero y voy a guardarlo para que nunca más tenga que sufrir lo que me tocó sufrir con mis papás, y endurecen su corazón y se vuelve gente que no es dadivosa, gente que solo retiene, gente que empieza a amar el dinero, pero en el fondo lo que quiere es, el centro de sus pensamientos es él mismo y no honra al Señor. Dios te quiere productivo. ¿Cuántos quieren ser productivos para el Señor?